Hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy es nuestra última sesión sobre la gastronomía del siglo XIX, entonces tenemos que hablar un poquito más de lo que son las conclusiones de Tesoro de la Cocina y qué fue realmente nuevo y novedoso para este siglo. Entonces quiero que me apoyen, ya saben, con la última parte de la lectura de esta tesis y pues bueno, vamos a empezar bueno, recordando algunas cositas muy importantes de nuestro devenir histórico. Recuerden, nosotros ya hemos pasado por periodos históricos sumamente importantes. eh, y bueno, ya hemos pasado por el periodo prehispánico. Tenemos, pues ya conocen lo que viene siendo alimentos tan esenciales como el chile, como el maíz, como el pulque, las tortillitas. Y pues bueno, aquí tenemos a Chimps comiendo pulquito con pozole. Em, También de nuestro periodo prehispánico, ya saben que, bueno, esto es un poco, eh, les digo, a veces creo que es una exageración, ¿no? Del periodo prehispánico de que hacían pozole con guerreros y con a cada rato. No, 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 o sea, recuerden que eso es en sentido ritual, o sea, agarraban un guerrero y era para ofrecérselo a algún dios. O si era algún dios vengativo, como este Tezcatlipoca, pues se le podía dar precisamente algún condenado de guerra. Pero precisamente como les digo, ahí va habiendo muchas cosas, la cocina va cambiando mucho, los estilos de culinarios también cambian, las perspectivas de los platillos cambian. Y pues bueno, yo les decía a los chicos de prehispánico que yo creo que mucha gente exagera, que dice así de, ay, es que, por ejemplo, Sagún, si recuerdan a Sagún, decía que hacían precisamente figuritas de sus dioses en amaranto y luego los bañaban en sangre. O sea, no, yo creo que, no sé, yo me imagino así como que un baño como de chocolate. No, 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 no creo que hayan tenido tanta sangre como para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que nada más era como una gotita o un poquito de sangrita y pues ya, que se cubriera. Pero precisamente recuerden, el periodo prehispánico nos da mucha riqueza en el sentido de que tenemos los alimentos nativos, el chile, el jitomate, el tomate, el, el maíz, la calabaza, el frijol y pues bueno, ahora sí que lo que vienen siendo los pozolitos de Tlaxcalteca son también un poquito exagerados, pero bueno, entonces ya pasamos la parte prehispánica. Eh, Llega Hernán Cortés, ya saben que torturan a nuestros queridos gobernantes prehispánicos y pues bueno, de aquí nos aprovechamos y sacamos memes y paletas con falta de respeto. No sé si las han visto, es una paletita que le están quemando los pies a Moctezuma y precisamente es una paletita con chile. Yo creo que ya no hay respeto para la historia. Pero bueno, está bien, somos una sociedad de memes. Em, pero pues sí, tenemos que en todo este periodo novohispano, pues llegan los frailes, las monjas, este sincretismo, y pues al final del día, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, viene todo esto. Ustedes saben que está como que muy popular esta leyenda de que la gente no tenía pan, no tiene absolutamente nada de comer en Francia, y pues obviamente la aristocracia dice, pues bueno, que coman pastel. Y pues de ahí deviene una muy fuerte revolución. Obviamente no solo es porque María Antonieta dijo que coman pastel, sino pues ya hubo muchas hambrunas, hubo muchas cosas muy fuertes y al final del día la gente estaba harta. Em, ¿Por qué la Revolución Francesa es tan importante? Porque muchas otras partes del mundo jamás se habían puesto a pensar así ¿y de verdad nos podemos rebelar? Y Francia dijo, pues sí, o sea, hay mucha gente muriéndose de hambre, hay mucha gente que no tiene ni un pan, que no tiene comida en su mesa, nada, no tiene nada. Entonces sí te puedes rebelar. Y de ahí, de la Revolución Francesa, fue que surgieron muchas otras revoluciones, incluyendo la independencia de México.
Revolución, como les digo, es cuando cambia todo el esquema, o sea, cambia el esquema político, económico, social, cultural vigente. Cuando estamos tratando de una independencia es únicamente quitar el régimen político, nada más. Por eso en México no llegamos a independencia hasta un siglo después. Qué triste, de hecho. Pero bueno, como les digo, una independencia es eso, es quitar el régimen político. Una revolución es quitar todo, rehacerlo. O bueno, tratar lo mejor que se puede. Y bueno, entonces ya saben que básicamente terminamos con la Revolución Francesa, con la decapitación de nuestra querida María Antonieta y de Luis XVI. De hecho, todos los chistes de Luis XVI tienen que ver con decapitaciones, así que ya se los expliqué, ya les hice spoiler. Y bueno, en cuestión mexicana, pues ya sabemos que tenemos una revolución, que tenemos muchas intervenciones, intervenciones con España, con Francia. Precisamente aquí tenemos una caracterización de la Guerra de los Pasteles, la primera intervención francesa, la segunda pues obviamente se da cuando viene Maximiliano y bueno, más bien serían como segunda y tercera porque es la primera vez que pierden, se retiran y luego vuelven a venir en el 64. Em, entonces, pues básicamente tenemos ese tipo de acontecimientos. Siglo XIX, como ya vieron, es muy turbulento en cuestión de eventos históricos. O sea, porque son guerras y guerras y guerras y guerras y guerrillas y guerras internas, etcétera. Entonces, como les digo, siempre el siglo XIX va a ser así, va a ser un completo caos. Eh, y por eso me encanta, la verdad es parte de lo que me encanta del siglo XIX. Pero pues bueno, mi interés, ya lo saben, son los recetarios antiguos y fue precisamente porque en el siglo XIX tenemos los primeros recetarios antiguos de todo México, impresos básicamente, porque los manuscritos ya había antes, pero impresos son del siglo XIX. Entonces, este último capítulo de la tesis que ya ustedes leyeron, que pues bueno, ya vieron que es la parte de la modernidad en el siglo XIX, pues bueno, ustedes saben que la época moderna es esto, es siglo XIX, es siglo XX más o menos. Nosotros estamos viviendo en la época contemporánea, o sea, después de la modernidad. Moderno se consideraba que ya se ocupara pues ciencia, que ya se ocupara tecnología, que ya hubiera máquinas, o sea, no tan sofisticadas, pero pues sí ya hubiera una que otra máquina, que por ejemplo hubiera ferrocarril, o sea, eso se consideraba muy, muy moderno para la época. Lo que viene siendo el telégrafo, todo este tipo de cosas son muy modernas. O sea, son cosas que nos ayudan a cortar mucho los tiempos y las brechas entre los lugares. Y pues bueno, lo que yo les ponía que caracteriza básicamente el siglo XIX de manera culinaria son cuatro cosas: el refinamiento y los servicios, el arte, la libre imprenta y la ciencia. Bueno, en cuanto al refinamiento, ya vimos que se dio una revolución francesa. ¿Quién la empezó? Los burgueses. Eh, Esta gente trabajadora, eh, ellos pues ya tenían sus empresas, sus fábricas y todo, y pues ya tenían a sus trabajadores laborando para ellos. Entonces, pues básicamente fueron como que los primeros patrones que hubo. Entonces, pues sí fue muy importante porque ellos ya habían ganado tanto y tanto, tanto dinero que compartían más o menos el estatus económico de la aristocracia francesa. Lo que no compartían es de que la aristocracia se gastaba el dinero en puras tonterías. Y por ejemplo, como la aristocracia francesa viene siendo a veces muy cerrada, se casaban entre ellos mismos y pues tenían ahí eh, sus ingenieros que no nacían bien y todo esto. Entonces, como les digo, el problema de la aristocracia para esos momentos es de que estaban tan cerrados y tan enfrascados en ellos mismos que no se daban cuenta qué pasaba por afuera de los muros de sus castillos.
la Revolución Francesa fue así como que un alivio para el mundo completo. O sea, fue así de verdad podemos, como les decía, acabar con los tiranos. Pues sí, la respuesta es pues sí. Si nos unimos todos, si todo el pueblo está de acuerdo, pues sí, sí se puede. Em, entonces, algunas cuestiones que surgen dentro de lo que viene siendo la gastronomía burguesa de lo que es el siglo XVIII es de que hay más intimidad en el comedor. ¿A qué se refiere esto? Miren, nosotros estamos más acostumbrados a que nuestras mamás, abuelitas y demás estén cocinando porque nosotros somos mexicanos y tenemos mucho este sistema matriarcal. O sea que en la casa manda la mamá, la cocina también la hace la mamá y pues bueno, el respeto absoluto hacia la madre. Entonces, este precepto es más en cuestiones de familias muy grandes que tenían servidumbre. Imagínense que están, no sé, hablando de... eh, o bueno, se los pongo así de sencillo. Eh, Hay gente que en la farándula se entera de los chismes en menos de un minuto. O sea, va saliendo una noticia y ya es, todas las redes sociales ya lo saben. Entonces, eso es lo que trataba de evitar la gente, tratar de que la gente no se enterara de sus chismes, de sus secretos y demás. O sea, si estaban planeando, por ejemplo, una salida a una cafetería, pues bueno, la sirvienta podía decir así de, oye, 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 a ver, ¿cómo te puedo sonsacar para que yo no le diga a tu esposa que tú te fuiste a la cafetería con tus amigos a tomar? ¿Me explico? O sea, la gente dentro eh, bueno, se trataba de que fuera más íntimo, de que las pláticas quedaran en casa. O sea, recuerden, pues ellos trabajan, entonces la hora de la comida es únicamente para comer y no, y pues contar chismes, pero dentro de la mesa, que nadie más se entere fuera de ahí. Entonces, por eso sí fue así como que muy importante la intimidad. De igual manera, o sea, la Revolución Francesa nos enseñó que, pues bueno, puede haber muchos espías dentro de, de una reunión, dentro de una familia, etcétera. Entonces, pues por eso se trataba de dejar fuera a la gente que no estuviera así como que en nuestro completa, que no tuviera nuestra entera confianza. Entonces, otra de las medidas que se usaron fue el uso de sirvientas. Y bueno, esto es entrecomillados porque eh, nosotros, ustedes saben, tenemos allá en el Rosedal algunos carritos en los que nosotros ponemos las cosas, las llevamos y pues bueno, regresamos el carrito. Entonces, esos carritos o para esta época eran muebles de madera con entrepaños y casi casi rueditas. Bueno, pero básicamente pues es eso, o sea, es un mueble en el que la gente dejaba los platos limpios arriba y los platos sucios abajo. Eso hacía que únicamente la servidumbre entrara así como que una vez, se llevaban otra vez la sirvienta y volvían a traerlas. Entonces Tesoro de la Cocina lo define como un sirviente sordo y mudo. Entonces, pues precisamente es esto, la búsqueda de esta intimidad, de que nadie se entere de los chismes, ni mucho menos. Eh, Ustedes ya vieron a través de la historia, sobre todo si recordamos la materia de historia de la gastronomía, que era bien importante el trinchar. O sea, no me dejarán mentir. Si ustedes ven algún video sobre cómo sacar rodajitas de jamón serrano, o sea, son cuchillos súper especializados y a veces es un diplomado que cuesta una fortuna así de sacar rodajitas de jamón serrano. Porque incluso, o sea, muchas empresas no ocupan cortadores, ocupan precisamente a alguien que les esté haciendo todo este tipo de cortes. Entonces, trinchar es una acción que sí requiere mucha pericia, mucha práctica. De igual manera, hoy en día el trinchador es aquel que está básicamente partiendo el pastel para que no queden chuecos y todos
tengan un pedacito. Ya vieron, yo no soy bueno y a mí me salieron así como que las rebanadas justas, pero pues bueno, ahora sí que es un don, o sea, esto es parte de los dones sociales que todavía se ocupan. Ya el trinchador es el repartidor de pastel. Y precisamente hay algo muy importante para el siglo XIX, el brindar. Tal vez en la tesis no lo remarqué tanto, sobre todo porque se me hace muy redundante el hecho de que en la novela costumbrista, relatos de viajeros y en los cuadros de costumbre siempre hay un montón de brindis. Es el brindis que porque nació la hija, es el brindis que por el santo eh, de la esposa, que es el brindis porque mi cuñado tuvo un negocio con un accionista. Me explico, o sea, hay brindis por todas partes. Recuerden que en estas épocas no había Netflix, no había ni siquiera sonido para poner música. Teníamos que llamar a los músicos, teníamos que tener piano, que tener a las niñas que estudiaban música y precisamente con eso amenizaban. Pero precisamente el brindis era como para... eh, bueno, ya vieron, es una época muy de doble cara, pero precisamente es así de, ay, sí, brindo por mi compadre, porque es súper buena onda y porque, o sea, básicamente es para quedar bien de manera pública. Entonces, el brindis se extiende en todo el siglo XIX y sí es súper importante brindar con algún vino espumoso. Todo lo que viene siendo estos vinos Brut, el Asti y todos esos tipos de vinos espumosos, pues todavía, o más bien se ocupaban en esta época. Es lo que nosotros haríamos como en Año Nuevo, que es la sidra y a veces algún vino espumoso. De hecho, yo, yo solo he escuchado muy pocas personas que lo hacen con vino espumoso. La mayoría es considerada porque es más tradicional por acá, pero precisamente es muy característico el brindar con vino. Eh, y algo muy importante es el honor del anfitrión. Eh, Quiero que se declaren culpables todos aquellos que, eh, si tienen una visita importante, ya sea tíos, tías, abuelos, en caso de que sean foráneos, por ejemplo, que los vayan a visitar sus hermanos, sus papás, y etcétera. ¿Quién de ustedes limpia absolutamente todo? Deja el baño reluciente, deja todos los cuartos trapeados, limpiados, no deja ni una mirucita. Básicamente lo limpia todo para que no vean cómo vivimos en realidad. Eso es básicamente tratar de buscar esa honra. O sea, la honra es dar una cara ante la gente. Y precisamente en este tipo de cuestiones es quedar bien. El honor es eso, es quedar bien. O sea, les recuerdo, por ejemplo, la película de Mulan. Supongo que muchos de ustedes la han visto. O sea, ¿qué es básicamente lo que buscan? Pues la honra. Así de deshonrada tu vaca. Eh, entonces, pues sí, precisamente en siglo XIX es muy importante. Porque si no tienes honra, no tienes palancas. Y si no tienes palancas, pues tienes un puesto mediocre en la placita o donde sea. ¿Me explico? O sea, la honra es más para aparentar, tener contactos y pues con estos contactos ya moverte. Entonces, ¿cómo se manejaba la honra de manera culinaria? De hecho, no, espero que ya hayan llegado a esa parte, pero es precisamente que por ejemplo, ustedes saben, hay gente muy melindrosa, hay gente que no se come muchos platos, pero precisamente en un banquete tú tenías que ofrecer guisados tan variados como gustos los hubiera en la mesa. ¿A qué me refiero? Si una persona, por ejemplo, dice, ay, no, es que soy alérgica al jitomate, y precisamente mi fiesta es sobre lasaña, pizza y pastas italianas, pues bueno, le vamos a estar dando en la torre a esta persona. Entonces debería de haber tantos guisados variados para la diversidad de gustos. Si de no te gusta el pollo, bueno, hay cerdo. No te gusta el cerdo, hay res. No te gusta la res, hay camarones. No te gustan los camarones, hay pescado. No te gusta nada de eso, hay guisados de huevo.
Eso era la honra del anfitrión. Si no cumplía bien con este tipo de platillos o de consignas para darle gusto a todos, obviamente el anfitrión quedaba mal. Esto es parte de lo que les digo, la honra, el honor del anfitrión o de los anfitriones. Y pues bueno, en este sentido, el siglo XIX pues se vuelve un poco más exigente, o sea, ya no es solo ofrecer comida y así de cómanla, sino el hecho de, pues bueno, a mi comensal le va a gustar, a mi comensal le gustará, comerá al menos un platillo de cada tiempo. Y obviamente si es gente muy refinada, muy de corbatita, muy de levita para la época, en vez de trajes levita, eh, entonces pues sí quedabas mal. Si decías así de, ay, no, es que todo tiene chile. Obviamente que alguna persona melindrosa que decía, no me gusta el chile, eh, no las iba a hacer de tos para ese banquete. ¿Me explico? Entonces, ¿qué otro tipo de cosas también son muy importantes en el refinamiento del siglo XIX? Las cartas. Aparecen las cartas. Eso es muy importante porque antes del siglo XIX había listas de platillos. O sea, eso lo manejaba únicamente el cocinero maestro y ¿cómo se llama? El maestresala, o sea, el anfitrión. Entonces, cuando pasa al siglo XIX, ya están los restaurantes y los restaurantes nos ofrecen un documento con lo que nos van a servir, con la sucesión de platillos que nos van a servir. Entonces, ese es el menú o la carta. Y saben que es un problemísima separar qué es menú y qué es carta. Pero, como les digo, o sea, siglo XIX es donde ya hay menús y ya hay cartas para poder seleccionar o ver cuál es el orden de los platillos que nos van a servir. Muy bien, entonces esa es la parte del refinamiento. Pasémonos con la parte de arte. Uy, vamos a tener que desempolvar la parte de historia de la gastronomía un ratito. Muy bien, tenemos que eh, el gran filósofo del gusto o el padre de la gastronomía, Jean-Antoine Brillat-Savarin con su fisiología del gusto, ¿qué nos decía? En un principio la gente no tenía sus sentidos, pero no los ocupaba bien. O sea, Savara nos dice, veía sin ver. O sea, como que veíamos, pero no enfocábamos nuestra atención en nada. Dice, olfateábamos sin razonar. Eh, comíamos sin paladear. Dice, pero del refinamiento de cada uno de los sentidos vienen las bellas artes. Dice, de la vista nace la pintura, del tacto nace la escultura y nace la arquitectura. Porque la arquitectura al final del día estamos en una casa, podemos tocarla y pues bueno, es algo material. Del oído nace la música. De lo que viene siendo la vista también está la literatura, porque pues la leemos al final del día de, de la sincronía, o sea, de lo que viene siendo oído, tacto y vista, nace el baile, o nace todas estas interpretaciones de música, danza, teatro, etcétera. De el olfato, y eso ténganlo en cuenta, del olfato nace la perfumería. Y sí es súper importante esta parte. Ahorita regresamos un poquito más a esto. Y dice, y del gusto nace la gastronomía. Al final del día Sabar nos está diciendo, o sea, hay muchas bellas artes, pero no nos olvidemos ni de esto ni de esto. Entonces, la gastronomía la consagra él como una bella arte. Y ya saben que la definición de Sabarán es de que la gastronomía es todo aquel conocimiento razonado en torno a los alimentos, incluyendo materias como química, física, contabilidad, negocios, política, agronomía, contabilidad, todo lo que tenga que ver con la cocina misma es incumbencia de la gastronomía. Entonces, Sabarán, como les digo, en esta obra que es la fisiología del gusto, tiene cosas muy interesantes porque nos dice que incluso
a un hombre, aunque le cortaron la lengua, porque no recuerdo si fue por infidelidad o qué pasó, pero precisamente le cortaron la lengua y Sabarán se atrevió a preguntarle, oye, ¿y tú todavía sientes los sabores de la comida? Y le respondió que sí. Entonces Sabarán dice, entonces lo que nos ayuda a sentir los sabores de la comida está en la nariz, no está en la lengua. Es así de, qué brillante deducción, Sabarán. Como les digo, o sea, son notas culinarias y científicas, semicientíficas. Alexandre Grimaud de la Reynie, ya si se acuerdan, es el que tenía como sus tenacitas. Entonces, él venía de una familia de charcuteros, de gente que se dedicaba a procesar al cerdo, a vender el cerdo, a hacer salchichas de cerdo, a hacer chorizo con carne de cerdo, etcétera. Entonces, de esta generación de charcutería, Grimaud de la Reynie fue una persona muy ávida y estuvo como muy al tanto de que, pues bueno, el buen comer, el buen beber. Grimaud de la Reynie estuvo haciendo mucho por la parte de los anfitriones, que el anfitrión fuera aquel eh, que velara por el bienestar de todos sus seres queridos, de sus amigos, de la gente que los rodeaba. Entonces, Grimaud de la Reynie hizo crítica culinaria. Eh, y bueno, básicamente él fue uno de los precursores de lo que es la guía Michelin y todas estas cosas que nos ayudan a saber qué hay de manera culinaria por aquí y por allá. Y las especialidades sobre todo. Está, por ejemplo, también Marie-Antoine Carême, bueno, no recuerdo si les había dicho, mis compañeros de licenciatura lo bautizaron como Antonín el Abandonado y siempre se me queda en la mente eso, porque efectivamente lo abandonaron en Francia, en las calles de París. Pues la gente tenía muchos hijos, entonces lo botaron por ahí. Y pues eventualmente fue ayudante de cocina, bueno, supongo que desde limpiador, ayudante de cocina y subió a pastelero. Entonces, María Antoine Carême pues tiene precisamente una gran trayectoria. De hecho, si recuerdan, a él se le considera que es el rey de los cocineros y el cocinero de reyes. Rey de los cocineros porque era el mejor de los mejores. Y el cocinero de reyes porque estuvo precisamente al servicio del rey de Francia, al rey de Inglaterra y al zar ruso. O sea, imagínense, estuvo en las grandes ligas siempre Carême. Y precisamente pues en Rusia vio que todo era un caos y pues trató de ponerle orden y de hacerlo a su manera, tratando de hacer un servicio como que muy mixto. Em, y a Antoine Carême pues sí se le deben muchas cosas, entre las que algunos dicen que está precisamente la pasta hojaldrada. Em, Carême sobre todo decía que la gastronomía, bueno, que la pastelería sobre todo, era una bella arte, así de, es que a mí no me pueden decir que no. Dice, porque yo que soy arquitecto, yo sé que la rama principalísima de la arquitectura es la pastelería. Entonces él justificaba que la gastronomía era un arte por medio de todas estas piezas montadas que él hacía. Bueno, hay muchos más gastrónomos. Está, por ejemplo, Jules Gouffé, que también tiene obras montadas importantísimas, que vino a México un rato. De verdad, o sea, hay muchos gastrónomos también muy destacables en siglo XIX. Pero pues estos son de los más importantes en cuestión de letras y de defensa de la gastronomía como un arte. Les digo, yo creo que también Gouffé, pero es que Gouffé también es otro rollo. De hecho, meternos en Gouffé es meternos en menús, en planeación de minutas, es demasiado. Por eso Gouffé lo dejé un poquito a un lado. Como les digo, en siglo XIX se considera que la gastronomía es una bella arte, al menos en Francia. Pero sorpresa, la moda era imitar a Francia.
La moda era leer libros en francés. La moda era tratar de imitar todo lo más posible a Francia. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, en el Porfiriato, aquí en México, eh, tenemos que, pues bueno, eh, hay un acercamiento muy grande a la parte francesa. Entonces, por eso, mucho del siglo XIX es el acercamiento a Francia, a la lectura de cosas en francés, al acercamiento de la moda francesa, al acercamiento de las tendencias francesas como son los restaurantes, los cafés, las neverías, pastelerías, las sociedades. Y pues bueno, hay algunos tópicos en este libro de Tesoro de la Cocina, como es el uso de colorantes. Si pudieron ver, ya no solo se trata de que había dos colorantes como en épocas pasadas, ya no solo es la cochinilla y el añil, o sea, ya tenemos un montón de colorantes. Y de hecho, la misma tesis nos está remarcando cómo hay colorantes tóxicos. De hecho, ustedes saben, el rojo número 1 y el rojo número 40 son eh, compuestos cancerígenos, lo sabemos, y seguimos consumiendo cosas con rojo 1 y rojo 40. ¿Me explico? O sea, para esa época también había colorantes cancerígenos o colorantes que te deshacían la lengua y todo, y pues la gente decía, se ve bonito, hay que comerlo. Entonces, también la labor pedagógica de Tesoro de la Cocina fue advertir de esos colorantes, así de no ocupes colorantes indebidos, así de ocupa agüita de azafrán, ocupa agua de destilado de espinaca, ocupa añil, ocupa cochinilla, pero no te vayas a ocupar cosas con fierro, con cromo. Entonces los colorantes también son muy importantes para siglo XIX. Em, la presentación. Fíjense que hay muchos, pero muchos platos que ya tienen todas estas instrucciones de cómo presentarse en la mesa, sobre todo cómo presentarse en el plato del comensal. Eh, ya no solo se trata de sírvele con una cuchara, no, es así de sírvele con una cuchara sopera, ponle a un ladito, a la derecha de su plato, su cuchara, una servilleta y presenta no sé, una servilleta también que tenga crotones, que tenga esto, que tenga el otro, pan con ajo, etcétera. Entonces, hay muchos más elementos necesarios para presentar ya sea platos individuales o piezas montadas. Entonces, en cuestión del arte, de verdad, hay muchas cosas que surgen en el siglo XIX. Es un despliegue muy grande de elementos artísticos. Y bueno, luego nos vamos a la parte de la libre imprenta. Yo les he dicho que es muy importante para siglo XIX y sobre todo que a finales del virreinato se rompe este paradigma de que la imprenta debe de ser fiel al catolicismo. Siglo XIX hay una libre imprenta, entonces la gente puede imprimir absolutamente de todo. Eh, o sea, ahorita ya se nos hace muy común que, pues bueno, la imprenta nos deja ver absolutamente todo tipo de temas de libros, desde artículos científicos, libros científicos, desde novelas, novelas juveniles, podemos ver libros de vampiros homosexuales, todo lo que ustedes quieran. eh, ya la imprenta ya no se asusta de absolutamente nada. O sea, ya hasta pueden ver libros del Marqués de Sade en cualquier estantería, como si nada. Entonces, como les digo, hay ya una mayor difusión de temas y de intereses. Pero precisamente esta imprenta, así de, pues bueno, ya tenemos libertad, ahora que imprimimos. Entonces la gente, pues sí se queda con esta libertad para poder o imprimir lo que quiere o hacer uso de sus facultades. Recuerden que les decía que los brindis eran algo como muy característico. Entonces surgen mucho esto que se llama discurso cívico. Es cuando tú te paras
en un evento cívico y pues empiezas a dar un discurso sobre X o Y tema, ya sea que exaltes a los liberales, a los conservadores, que hables de las bellezas del imperio mexica, que, que precisamente hables de las desdichas de ser un mexicano, que hables de lo hermoso que es ser un mexicano, de lo hermoso que es Veracruz, de lo hermoso que es Puebla, de lo hermoso que es Tabasco, etcétera. O sea, me explico. Em, la libre imprenta al principio fue como que muy modesta. Y precisamente uno de sus primeros libros, o bueno, estos libros que fueron ya de 1831, son nuestros primeros recetarios impresos en toda la historia de México. El que más conoce la gente es el cocinero mexicano de 3 tomos de Mariano Galván. Ustedes ya lo conocen, es un recetario muy bonito. A mí no me gusta tanto, pero sí es necesario, así 100% necesario consultar. De igual manera, o si no lo tienen, pues lo podemos descargar de Herdes. Se van a la página de Fundación Herdes. O la otra, si de plano no lo encuentran, por favor avísenme y yo se los estaría subiendo a un Dropbox porque yo ya lo tengo, bueno, uno de sus compañeros de semestres avanzados me ayudó a escanearlo. Entonces, por eso les digo, pues ahí está el cocinero mexicano, pero el que más se conoce es el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario. Y el novísimo arte de cocina también salió en 1831. La verdad, nadie sabe cuál fue primero de estos dos recetarios, porque el novísimo arte de cocina no tengo la más remota idea de quién es, pero pues es un recetario que toma recetas de libros de cocina españoles. Entonces, hay algunas adecuaciones así de, no, pues si este guisado le pones sus chilitos y sus chilitos, aceitunas y alcaparras. ¿Me explico? Es lo que les decía también anteriormente. Es ocupar lo que vienen siendo las especias y los sabores mexicanos en recetas que nos traen de Europa, de Asia, de África, etcétera. Con la libre imprenta también hay recetarios en forma de diccionario. Y esto tiene que ver con el interés científico que se le pone en el siglo XIX. Em, un tema que a mí me apasiona mucho es precisamente la primera enciclopedia mexicana. Esta fue editada en 1854 y reunió a todos los intelectuales que pudieron reunir. Entonces, este fue como que un esfuerzo para tratar de hacer una primera enciclopedia. Y de hecho, tengan en cuenta, una enciclopedia es un documento que va a generar mucho, pero mucha polémica. En el siglo XVIII, cuando sale la primera enciclopedia de Diderot y Alembert, ellos se pelean mucho con los católicos porque hicieron un árbol del conocimiento en el que tenían precisamente hasta arriba la filosofía, después las matemáticas y después estaba la teología. Y obviamente los religiosos, así de, ¿por qué pusiste a la teología en tercer lugar si lo más importante es Dios? De igual manera los matemáticos, así de, "Ja, ja, ja, mi método es perfecto, ¿cómo no me pones hasta arriba?" Igual los filósofos así de, no, ¿qué crees? Yo creo que era filosofía, teología y luego matemáticas. Me explico. Básicamente, proponer algo, o sea, absolutamente cualquier cosa que tengamos que proponer, en la que tengamos que hacer un ajuste, pues ahí estamos metiendo poder y decisiones. Y de verdad, a veces son decisiones fuertes. Imagínense que tienen un grupito de 4 amigos y el maestro les dice, van a hacer equipos de 3. Ya saben, o sea, la verdad, la gente ya sabe a quién va a dejar fuera. Eh, y a veces hace el primer intento de, maestro, no podemos trabajar los 4. Entonces, esas son cuestiones de poder y nos metemos en problemas por lo que agreguemos o no. Entonces, esta primera enciclopedia, muchos la criticaron en su época porque dicen, ay, es que está bien chiquita. Pues bueno, tú hazla. Ay, no. Entonces, me explico, ese fue el problema de esa enciclopedia. La gente no se animaba a hacer absolutamente nada. Este intento fue bueno
y se aplaudió mucho porque había muchas cosas mexicanas. Por ejemplo, hay cositas en torno al maíz, a la chía, al cacao, y pues también es un tema de tesis. La culinaria en la primera enciclopedia mexicana de 1854. Tema de tesis para que lo anoten. Em, y bueno, debido al espíritu enciclopédico que existe en esta época, los recetarios en forma de diccionario también son una realidad. De hecho, jamás, jamás, así jamás, 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 en épocas anteriores se había pensado en recetarios en forma de diccionario o que esta modalidad pudiese funcionar. De hecho, tengan en cuenta, si de por sí la gente era iletrada, si la gente tenía muy poco conocimiento de cocina, hacia nivel semiprofesional, si tenemos en cuenta que la mayoría de recetarios los compraban así como que los esposos como un regalo para sus esposas, y estas esposas muchas veces no sabían leer. Entonces estamos hablando de libros sumamente especializados, no solo para las esposas que llegaban a ser analfabetas, tenía que ser para alguien que supiera qué está leyendo, que sabe cómo leer y sobre todo que sabe qué es lo que quiere buscar. El libro Tesoro de la Cocina que yo tengo está dañado de las primeras 50 páginas. ¿Esto qué quiere decir? Que la señora que tuvo este libro estuvo hojeando las únicas 50 páginas y todas las demás pues las era así de, no sé qué más haya. Me explico, hay muchas cosas que tenemos muchas dudas, pero precisamente iba dirigido a un público muy, pero muy especializado. Y bueno, con más libros y con más conocimiento, obviamente que hay una mayor labor pedagógica y pues la gente tiene que ser autodidacta con los libros. En este sentido, ya no solo el conocimiento se queda en manos de unos pocos, sino en manos de quien quiera leer. O sea, ya hay bibliotecas públicas, hay gente que se presta libros, el libro ya es un poquito más barato, entonces ya la gente puede tener acceso a este tipo de materiales. Entonces, por eso, la gente que ya quería tener eh, más conocimiento podía acceder a él en los libros. Es de igual manera, si tenemos curiosidad con algo, le preguntamos a internet. Pero en estos momentos de la historia, pues obviamente tenemos curiosidad de algo, se lo preguntamos al libro. Y a ver qué nos dice el libro. O sea, confiábamos que los libros eran escritos por personas especialistas en ciertos temas. Obviamente que muchas veces no. Pero bueno, era lo que se consideraba bueno y correcto y fue un paradigma por mucho tiempo. De que si lo vemos editado en un libro o publicado en un libro, eso es real o eso era real. Pero precisamente como les digo, cada quien eh, si quería precisamente aprender, con un libro era mucho más fácil hacerlo. Y bueno, tenemos este último apartado que es el de la ciencia. Y si recuerdan, en la parte eh, de patrimonio gastronómico virreinal, supongo que vieron esta parte de medicina galénica hipocrática. Eh, ¿Qué significa esto? Son las teorías de los humores. O sea, hay alimentos fríos, alimentos calientes. Esta es una valoración que nos trajo Europa. La medicina hipocrática, que era un poquito más compleja, que era alimentos húmedos, alimentos fríos, alimentos secos y alimentos eh, calientes. Entonces ya era así como que este FODA, si quieren verlo así, era básicamente, como les digo, caliente, seco, frío, frío, húmedo. Entonces, este tipo de medicina duró años y años y años y años y años. Hasta el siglo XIX. Siglo XIX igual les viene a romper el paradigma y dicen, no, eso ya no funciona. O sea, si experimentamos y si hacemos las cosas bien, pues no necesitamos ese tipo de medicina
que supuestamente contrarresta. O sea, ya no es solo yin y yang, ya es sacar compuestos de plantas y esos compuestos de plantas pues son los que nos van a curar. Eh, entonces, pues sí, la medicina del siglo XIX está muy arraigada ya a la experimentación. Y precisamente muchos reconocen que es la medicina francesa, aquella que se trata de imitar porque era la mejor de la época. Eh, y precisamente pues es una medicina basada en la experiencia, experimentación y demás. En México, pues si pudieron ver, la medicina estaba muy entre la ciencia y la creencia. Sí hay médicos que se formaron en la escuela francesa, pero también, si recuerdan precisamente un pasajito de Guillermo Prieto, dice que cuando llega el cólera morbo a México en 1833, es precisamente que la gente ya no sabe qué hacer. La gente prende velas, deja sus cruces afuera y adentro de la casa, se pone a rezar a sus santos todavía más tiempo del que dedicaban, se ponían baños de vinagre, entonces yo creo que no estamos tan alejados de esa época ahorita con todo lo del coronavirus, pero precisamente para que vean, o sea, el cólera morbo, yo recuerdo todavía cuando era niño que siempre había campañas de lávate las manos antes y después de ir al baño, lávatelas con agua y jabón. Me explico, o sea, porque desde 1833 tenemos cólera y no se ha erradicado, para que vean qué tan fuerte puede llegar a ser una epidemia de esta magnitud. O sea, 150 años no se erradica. Eh, entonces, bueno, también eso quiero darles a entender que el coronavirus no es de verdad tan dañino como otras epidemias que nos han llegado en siglos pasados. Eh, en este sentido, como les digo, hay mucha gente que no sabe ni qué hacer ni cómo hacerlo. Eh, en este periodo se decía que lo peor de lo peor era comer chiles rellenos y frutas. Precisamente hay un pasaje, como les digo, de Guillermo Prieto, en el que decía que él vio que un señor se estaba comiendo una guanábana así bien grande, bien jugosa y demás, y que otro señor le grita, oiga señor, que no ve usted que está acabando su propia tumba, y que le dejó la guanábana a la señora y casi casi se desfalleció. Eh, es como eh, un poquito lo que decía esta Isabel Allende de los afrodisíacos, que decía, si tú a una mente que tiene mucha imaginación le das un té de manzanilla y le dices que es una pócima del amor, va a estallar, va a estallar. Entonces, como les digo, de igual manera, hay gente que pues, bueno, no sabía ni qué hacer. Entonces, pues es normal que para esta época, pues, el paradigma era tratar de juntar precisamente todos los conocimientos que se tenían, y evitarlos, porque sí, había una muy pésima higiene. La higiene culinaria viene en siglo XX. De hecho, lo vamos a ver en la siguiente sesión que hablemos sobre historia y sobre el objetivo de la cocina según Alejandro Pardo. Em, entonces tenemos también el hecho de que, pues sí, hay recetas ordenadas, hay recetas que ya se basan con la estadística, hay un claro sentido estadístico de ordenamiento, hay muchos alimentos fermentados, y como les decía en la clase de las bebidas, pues sí tenemos fermentados y son muy importantes. Pero siglo XIX es precisamente cuando se dan cuenta que hay varios tipos de fermentaciones. O sea, no solo hay una fermentación mala, al contrario. En siglo XIX saben que hay fermentaciones buenas y fermentaciones pútridas. Fermentaciones buenas como la del pan, el yogurt, el queso, y precisamente dice, es que hay algo que hace, por ejemplo, en el caso del queso, dice, es que hay una sustancia que hace que se junten las otras sustancias quesosas. O precisamente en el caso del alcohol, dice, es que
le saca el alcohol del azúcar. Eh, no son raciocinios completos, pero sí ya son razonamientos muy claros en torno a cómo funciona o cómo se fermentan las cosas en un buen sentido o en un mal sentido. En el caso de las conservas, pues de igual manera, a mí me impresiona cómo ya hay este tipo de raciocinios, o sea, lo que es la osmosis. Ustedes saben que para hacer un dulce cristalizado, hablemos de calabaza, de chayote, chilacayote, de naranja confitada, lo que sea, eso científicamente se llama osmosis. Tenemos una solución sumamente azucarada, metemos algo, el agua de ese producto que metemos se pasa al azúcar, lo sacamos, volvemos a calentar para que esa agua se evapore, volvemos a meter y así. Entonces, de igual manera, Tesoro de la Cocina dice, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros metemos así, el agua disponible se va a cambiar por azúcar. Entonces ya tiene de verdad conceptos científicos. O sea, ya no son conceptos técnicos de, ay, solo hace esto. No, sino se cambia el agua de aquí por azúcar de acá. De igual manera, lo vuelve a servir y se va a cambiar más azúcar de aquí por más azúcar de acá. Eh, Esos son los principios. De igual manera, los geles y gelatinas ya se sabe qué tipo de sustancias tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, si quisieran hacer un ate de una fruta que no tiene precisamente pectina, ya Tesoro de la Cocina te indica, ah, sí, vas a ocupar un cuarto de jalea de tejocote, de guayaba o de manzana o de alguna que tenga suficiente sustancia mucilaginosa. Entonces, de igual manera, ya saben, o sea, ya está claro por medio de mucha experimentación que genera ciertos resultados técnicos científicos. De igual manera, Tesoro de la Cocina es un recetario que trata de que no repliques las recetas, sino de darte la técnica culinaria. En este sentido te dice así de, ah, no, pues para hacer un licor vas a hacer esto, esto, esto. Sí, entonces los sabores que le puedes agregar pues son piña, pistache, pasas, le puedes poner arándanos, le puedes poner uva espina, le puedes poner ron, lo que sea. Entonces los principios culinarios son principios que nos ayudan a tener recetas dentro de las recetas. Y tecnología agroalimentaria, que a pesar de que es un recetario, siempre está velando porque haya insumos. A nosotros no nos ha tocado algo tan fuerte. Bueno, yo creo que ahorita lo más fuerte que nos ha tocado, pues ha sido precisamente esto del coronavirus. Pero no hemos tenido que hacer, por ejemplo, conservas para sobrevivir meses sin salir. O sea, para estas épocas del siglo XIX, pues sí, la gente tenía que quedarse en su casa encerrados y no salir para absolutamente nada, porque les tocaba inviernos muy crudos, inviernos muy fríos, o precisamente no había absolutamente nada. Ibas a la tienda y no había nada. Nosotros vamos a cualquier centro comercial y sí encontramos bastantes cosas todavía. Eh, pero precisamente, como les digo, tecnología agroalimentaria, no es muy difícil que nosotros hagamos este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de Tesoro de la Cocina que pone precisamente una, una fórmula para guardar huevos precisamente en barriles. Tienes que llenar los huevos con manteca o con petróleo para que se conserven bien y precisamente pues guardarlos en barriles llenos de manteca. Eh, pero antes de esto te dice que puedes hacer que las gallinas pongan muchos huevos y dice pues tienes que darles polvo de ladrillo molido dentro de su comida. Dice, y eso las calienta tanto que van a estar dando huevos y huevos y huevos y huevos. Dice, pero después de 15 días ya van a estar todas flacas y dice, ya ni siquiera para el caldo te van a servir. Em, por eso les digo, o sea, no creo que estemos como para llegar a esos puntos, pero es importante saber cómo en el siglo XIX todavía batallaban para el abasto alimentario.
Y la nueva cocina, que les digo, son muchos sustitutos. Por ejemplo, sustituto de café, sustituto de ciertas preparaciones, sustituto de cómo usar miel en vez de azúcar, y precisamente se hacen ciertos almíbares, etcétera. O precisamente una de las recetas que yo les pongo, que es la limonada sin limón, que era precisamente ocupar bicarbonato, no recuerdo si era bicarbonato o que se ocupaba, pero precisamente era hacer una pastita con aceite esencial de limón. Entonces decía, ya cuando tú quieras hacerla, nada más disuelves eso en agua y le pones azúcar. Eh, y pues, no, pues entonces era nada más creo que azúcar y aceite esencial de limón. Y dice, y pues ya tienes limonada instantánea. Como les digo, es una paradoja. Limonada sin limón, pero tampoco lo es, porque ocupa aceite esencial de limón. Pero precisamente nos está hablando de que la gente lo que quiere es rapidez, ya está buscando que las cosas se hagan al instante. Ya no estamos esperando a que la gente corte los limones, exprima los limones, haga su agüita con todos los elementos. Más bien, estamos haciendo que las cosas sean sumamente rápidas. Y en este apartado de la nueva cocina estamos ante uno de los juicios de valor más grandes de Tesoro de la Cocina y lo que nos lleva a las conclusiones. Y bueno, como pudieron ver en las conclusiones, Tesoro de la Cocina es un recetario que está muy en pro de México. O sea, no, jamás le echa tierra a México, a pesar de que en su portada jamás aparece así de, pues se pone la cocina mexicana. Se pone la francesa, la inglesa, la languidonesa, la flamenca, pero la mexicana no. Entonces, a pesar de que no aparezca de manera tangible, sí protege a México, sí está en pro de México. Eh, y sobre todo, ay, perdón, ay, perdón, es que se fue muy helados. Sobre todo, en esta parte de los jarabes, de que pues un jarabe es como lo que conocemos, o sea, para si quisiéramos hacer horchata, pues vamos al centro comercial y compramos este jarabito que ya es el concentrado. Entonces dice, en Francia siempre en todas las botillerías, tal vez es un término que no conozcan tanto, pero una botillería es un espacio dedicado a todas las bebidas. Ahí se servían licores, se servían destilados, se servían cervezas, se servía café, té, eh, todas las bebidas posibles. Entonces, de igual manera, también es algo sumamente bonito que se puede rescatar el término botillería y lo que viene siendo que ofrecía la botillería. Entonces decía Juan de Pomuceno que en Francia siempre tienen precisamente puro jarabe ya procesado. Y dice, en lo que México lo aventaja, muchísimo. Entonces, Juan de Pomuceno del Valle, ¿qué nos está diciendo? México aventaja a Francia. Ya, nosotros tenemos productos frescos, ellos no. Nosotros tenemos una cocina rica, ellos también, pero no tanto como la nuestra. Así de, no sé si recuerdan cómo se llama el otro libro de Juan de Ponceno del Valle. Se llama La cocinera de todo el mundo. Mi hipótesis es de que ese título se lo gana por el hecho de que en México, pues podemos cocinar todo lo del mundo. Eso es lo que nos quiere decir Juan Nepomuceno del Valle en su otro libro. Todavía me hace falta estudiarlos más. De hecho, en el doctorado estaré haciendo la comparación de Tesoro de la Cocina con la cocinera de todo el mundo. Y precisamente estaré comparando la cocinera de todo el mundo con otros recetarios. Y precisamente, pues, ya vimos que Juan de Pomuceno del Valle está ocupando maíz, chile, pulque, está difundiendo el dulce, el café, el chocolate y hay un acercamiento científico porque les recuerdo, él es un estadístico. Entonces, al final del día está sentando bases para que la gente se eduque. Y bueno, esto sería todo por esta sesión de esta semana. Entonces, chicos, por favor recuerden que em, tenemos pendiente la entrega del cuadro comparativo de la cocina antes, durante y después de la Revolución Mexicana, por lo que los invito si no han leído la novela de Como hago para chocolate, lo hagan ya mismo. Es una lectura muy sencilla. Yo
Yo cuando me compré el libro lo leí en 2 días. No me tardé absolutamente nada. Y no tenía el hábito de la lectura. O sea, de verdad, lo pueden acabar pronto. Entonces, por favor, pues sí les invito a que pues ya vayan estudiando este libro de Cómo hago para chocolate. Se los repito, si no lo leen en estos momentos, en esta materia, jamás lo van a leer. Entonces, pues esto sería todo por ahora. Seguimos contactándonos por la sección de dudas, preguntas. Recuerden participar en el foro y pues síganse cuidando. Cuiden a sus familiares y sigan cocinando mucho. Recuerden que les dejé otro video instructivo en la sección de videos en donde hablamos de los ajustes de las actividades y qué se va a evaluar. Como les digo, es algo muy sencillo. La única actividad que se va a llevar un poquito más de tiempo es ¿cómo se llama? La exposición del recetario antiguo, pero yo les voy a dejar otros links para que descarguen otros recetarios antiguos que ahorita encontré en páginas. Precisamente hay una que se llama Delicias Prehispánicas y subieron el recetario de Mascota Jalisco. No, 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 perdón, el de la gesta de la independencia. Y en la Universidad de Nuevo León vi que estaban subiendo el de, ¿cómo se llama? Ah, y el novísimo arte de cocina, el que les digo que salió junto al cocinero mexicano. Pues cualquier cosa ya saben, seguimos actualizando la página y seguimos aprendiendo bastante. Cuídense, hasta pronto.